Bien, grabación iniciada. Bienvenidos a su clase de balance de materiales y energía. Y hoy es sábado 10 de febrero del 2024, son las 10:15 de la mañana. Sin más preámbulo, vamos directamente a comenzar la parte de la clase de hoy, que como ya ustedes saben, se lo acabo de decir, es balance de materiales con derivación y purga. Entonces voy a presentar. Bien, sería la continuación del tema 2.4, reciclaje, derivación y purga. Ya nosotros habíamos visto, hicimos de hecho dos problemas con una parte de reciclaje. Ahora vamos a ver la parte de derivación y purga. A ver, perdón. Entonces, ¿qué es la derivación? Derivación es un flujo de material o de energía. También se puede hacer derivación de energía. Y simultánea, también se puede hacer derivación de masa y de energía, que pasa por alto una o más etapas del proceso y llega directamente a una etapa o a otra etapa posterior. Es decir, una derivación es saltarse algo. ¿Para qué se usa eso? ¿Para qué uno quisiese hacer esta clase de cosas? Bien, las aplicaciones. Se puede usar la derivación para controlar la composición de un flujo de salida final de una unidad. Ok, entonces, si ustedes necesitan controlar esto, por ejemplo, una composición de algo, que es algo que en realidad en la práctica es muy útil, pueden utilizar una derivación, lo que llamamos en inglés un bypass. Ustedes se han encontrado esta palabra antes, un bypass. Un bypass gástrico es lo que le ponen a las personas que son obesamente, perdón, que son mórbidamente obesas, para ayudarlos a perder kilos de peso. Pues eso es un bypass gástrico. ¿En qué consiste este Eso bypass? no es una operación. Sí, es una operación, eso es correcto. También hay lo que se llama un bypass cardíaco en el corazón. ¿Por qué? ¿Por qué tiene uno que colocar esta clase de cosas dentro del cuerpo humano? Bueno, para primero regular cosas que están mal. Suponte tú que, por ejemplo, uno tiene un daño en una válvula del corazón y esa válvula del corazón no está funcionando bien. Se coloca un bypass al corazón allí para que haya suficiente flujo de sangre arterial, es decir, sangre oxigenada, y no tener un problema de hipoxia celular. También supónganse que, por ejemplo, uno tiene un daño en una vena o en una arteria. ¿Qué es un daño en una vena o una arteria? Bueno, por ejemplo, una restricción. Unas personas con un colesterol muy alto, que tienen las arterias completamente tapadas de grasa por dentro, tienen problemas circulatorios graves. Si una arteria está tapada, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que hace el médico? Él agarra un pedacito de vena o arteria y lo pone en un punto inicial antes de la obstrucción y en un punto final después de la obstrucción. Entonces, ¿qué es lo que hace ese pedacito de vena? Actúa como un puente, lo que llamamos nosotros un puenteo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que permite eso? Un flujo de sangre a través del cuerpo y sin obstrucciones, porque las obstrucciones en las venas y las arterias provocan embolia y fallo del sistema circulatorio, y por supuesto puede provocar infartos y estas cosas. Entonces, eso es un bypass, una derivación.
Entonces, la aplicación, como ya dije antes, de la derivación es que que es una corriente, derivación es una corriente de masa o de energía, ya dije, que se salta un paso. Y ese paso puede ser una restricción. Por ejemplo, una válvula que está dañada, como las válvulas cardíacas. Puede ser una obstrucción en tu sistema. Si tú tienes, por ejemplo, si manejas un oleoducto de suministrar petróleo a ciertas empresas, a una refinería, o gas a una petroquímica y tienes una tubería, y por alguna razón esa tubería tiene una especie de obstrucción, lo más común del mundo es colocar un bypass. Si es que esa obstrucción no puede ser resuelta. Hay, hay obstrucciones temporales que mientras están efectivamente, tú utilizas un bypass para evitar pasar un flujo de masa por allí. Por ejemplo, suponte tú que estás haciendo unas reparaciones, colocando un cierto equipo en el medio de una tubería. Pero esa tubería no puede ser, por ejemplo, no puedes cortar el flujo porque esa tubería suministra una materia prima a una empresa. Y si tú cortas esa tubería, la materia prima a la empresa, mira, se paraliza por un tiempo mientras duren los trabajos. Entonces puedes tú mantener, si tú eres responsable de la empresa, puedes tú eh, darte el lujo de mantener esa empresa parada un día, 2 días, 3 días, una semana, lo que duren los trabajos en la tubería, no puedes. Entonces, ¿cuál es el remedio de todo eso? Bueno, el remedio de todo eso es que temporalmente, mientras duren los trabajos en esa tubería, se coloca una derivación o bypass para no interrumpir el flujo mientras tú cortas y haces lo que tengas que hacer en esa tubería. Por ejemplo, tienes una tubería y va a pasar una carretera por allí. Oye, ¿qué es eso? Para pasar una carretera, tienes que preparar tu tubería para soportar el paso de la carretera, ¿cierto? Tienes que abrir una zanja, enterrar la tubería para que la tubería pase por debajo de la carretera y colocarle todos los sistemas de protección que requiere la ley a tu tubería. Eso no es un trabajo de un día. Eso te puede llevar 2 semanas, fácil. Imagínate tú que esa tubería que tú vas vamos a poder decir, a intervenir, ¿cierto? Transporta agua a una población, agua a Maracaibo o lo que sea. ¿Vas a dejar a Maracaibo una semana o 2 semanas sin agua por culpa tuya? Bueno, te voy a decir algo. Algunos irresponsables hacen exactamente eso. Mis disculpas a la población de Maracaibo, pero debido a trabajo de mantenimiento en la tubería tal y tal y tal, se va a ver interrumpido el suministro de agua. Esos grandísimos pi, pi. No voy a decir la palabra porque estoy grabando. Pero de verdad que a uno le da rabia, ¿cierto? Claro, como somos nosotros, el pueblo, y no les importa un carajo. Perdón por la palabra. Entonces, imagínate tú que le hagas eso a una empresa. Uy. Del ministro para abajo te va a llamar por teléfono. ¿Cómo fue que hiciste tú eso, muchacho? No. Entonces, ¿cuál es la solución? Haz un bypass a la tubería esa, que es algo que se pone rápido, se pone y se quita, es temporal. Mientras tú estás haciendo tu trabajo, el flujo de fluido no se interrumpe. También sirve ese tipo de proceso, como dice allí, para controlar la composición de algo a la salida. Y ya vamos a ver en el ejemplo cómo y por qué.
Ejemplo 33. En el área de preparación de alimentación en una planta que fabrica gasolina, ajá, se elimina isopentano de una gasolina libre de butano. ¿Ustedes ya vieron química orgánica? ¿Sí o no? Yo estoy viendo la uno. ¿Estás viendo la uno? Ujú. También Loreni. Por lo menos Sí, sí saben lo que es el butano y el isopentano, ¿no? Y el sí, sí. normal pentano también. ¿Sí? Ajá. Ok, ok. Sí. No, está bien, era chequeando. Pues, y entonces sí saben que la gasolina son líquidos orgánicos, ¿cierto? Entonces la gasolina puede tener butanos, pero ¿qué pasa si tiene butano? Ustedes saben que butano son un líquido orgánico con 4 átomos de carbono. Si tiene 4 átomos de carbono, pues la gasolina debería tener 8. Debería. Si contiene algunos líquidos con 4, eso baja la calidad de la gasolina, es decir, baja el octanaje. Yo no quiero una gasolina de bajo octanaje. Yo lo que quiero es una gasolina de un octanaje entre 95 y 97. ¿Ok? Si quiero una gasolina entre 95 y 97 octanos, esa gasolina debe estar constituida por líquidos con al menos entre 7 u 8 átomos de carbono. Puede tener uno que otro de 5 átomos de carbono. Pero lo deseado de la gasolina es que tenga octano para arriba. Una gasolina para moto, por ejemplo, el motor de la moto puede funcionar con líquidos que contengan 5 átomos de carbono como el pentano. O sea, esos motores chiquitos, ¿verdad? Que funciona a gasolina. Lo que son, por ejemplo, las cortadoras de grama. Los carritos de golf, que ya muchos ahora son eléctricos. Y las motos o scooters, que todavía funcionan a gasolina, pueden funcionar con una gasolina de bajo octanaje, con carbono C5. C5, carbono C5 me estoy refiriendo a isopentano, N-pentano, etcétera. Carbono C6 en hexano, carbono C7 en heptano, etcétera. Pero el carro, como tal, debería funcionar, entre comillas, con una gasolina de alto octanaje o alta calidad, entre 95 y 97. El máximo octanaje de la gasolina sería 100, ¿cierto? Ahora, los motores grandes, como los de los buses, camiones y otras cosas, funcionan con diésel, que es una gasolina mucho más alta. El octanaje del diésel es como un 109, 110. ¿Qué quiere decir? Que tienen líquidos enriquecidos. No funcionan con gasolinas, entre comillas, normales, con carbono C8. De ahí el nombre, ¿cierto? ¿Qué es el octanaje de la gasolina? El octanaje de la gasolina es la relación que tiene de líquidos con 8 átomos de carbono, que es el octano. Si yo tengo un líquido que es octano puro, C8 puro, su octanaje es 100. 100% octano. Ahora, si tengo una mezcla de gasolinas con líquidos C7, C8, C9, etcétera, tendría que hacer el cálculo a ver cuál sería el octanaje. Pero repito, motores de carros, camionetas, funcionan con gasolinas de alto octanaje 95-97. Motores simples como los de moto, scooter, cortadoras de grama, carritos de golf, funcionan con gasolinas un poco más bajas en octanaje. Motores de alto rendimiento, camiones, buses, etcétera, funcionan con diésel o gasoil, que son gasolinas relativamente altas. Ahora, de ahí para arriba, los motores de avión funcionan con Yeda 1, que es una gasolina mucho más rica en componentes carburantes. El octanaje del Yeda 1 debe estar como por 150 para que funcione un motor, y es mucho más para una turbina.
había una reacción, etcétera, etcétera, y otras cosas. Bien, pero basta de estas cuestiones. Concentrémonos en la parte del balance. Como ven allí, en esa figura de la E22, tengo dos equipos, pero eso no quiere decir que tenga dos sistemas, porque como ven hay un punto de derivación. El punto de derivación es donde se separan corrientes. Fíjense que ahora no tengo puntos de mezcla, o mejor dicho, sí tengo un punto de mezcla, pero a la salida del segundo equipo. El primer equipo es una desbutanizadora en donde se retira el butano, se retiran los componentes C4, y el segundo equipo es una torre de isopentano en donde se separa el isopentano del resto de la corriente. Entonces, luego de la salida de la torre, el producto que ya viene con menos isopentano se vuelve a mezclar con la corriente que no pasó por ahí. Fíjense que analizando el problema, en el dibujo aparece lo siguiente: F, que es la corriente que sale de butanizador, con 100 kilogramos de alimentación, tiene 80% de N-pentano y el otro 20% es de isopentano. Luego se divide en el punto 1, punto de derivación, en dos corrientes. Una corriente X y una corriente que no tiene nombre, pero es una corriente de derivación. La corriente X entra a la torre del isopentano en donde se le retira una cantidad y luego vuelve lo que sale de la torre que tiene menos isopentano, se vuelve a mezclar con la otra corriente de E, y al final dio una corriente 2, una corriente P en el punto 2, que va a la planta de gasolinas naturales, que tiene 90% del N-pentano y solamente 10% del isopentano. Entonces, como ven, ¿cuál es el propósito de la derivación? El propósito de la derivación es reducir la cantidad del componente iso y pentano en la corriente, porque originalmente estaba en 20, 80 de N-pentano y 20 del isopentano, y después del proceso de derivación está en 10, 90% del N-pentano y 10% del isopentano. ¿Para qué? Bueno, porque en la planta de gasolina eso es lo que piden, ¿cierto? Entonces lo que estoy haciendo allí es controlando la composición de la corriente. La mayoría de estos cálculos son, como ya lo habíamos visto nosotros, muy similares a los cálculos de reciclaje. Vamos a ver ahora, voy a dejar de presentar esto momentáneamente y me voy a ir al archivo de Excel. Voy a presentar la pantalla completa, porque si presento solo el Excel, ya ustedes saben lo que va a pasar. Yo modifico el Excel y aquí no se ve. Entonces ahora voy a presentar toda mi pantalla y voy a abrir el archivo de Excel. ¿Sí se ve? ¿Aló? Sí, profe. Ok. Entonces, como ven, es el mismo problema, ¿cierto? Vamos a aplicar los pasos para resolución de problemas. Lo que tendríamos que hacer primero era leerlo y entenderlo, ¿cierto? Que, bueno, yo lo leí. Aquí, como ven, sí puse el enunciado del problema, ¿cierto? Y lo siguiente que vamos a hacer es hacer el dibujo del problema como tal. Entonces, vamos a ver, voy a insertar los
respectivos bloques. Esto sería una torre para el isopentano o desisopentanizador. Torre de iso. El torre del isopentano. Ajá. Entonces, como ven, el sistema consta de lo siguiente. Tengo una corriente F de alimentación. La corriente F tiene un flujo de 100 kilogramos por unidad de tiempo. Aunque no lo dice allí, yo lo voy a colocar aquí 100 kilogramos por minuto como unidad estándar de tiempo. A ver. La composición de la corriente F es de la siguiente forma. Z del ISO, perdón, Z del NS5 o N pentano en F es del 80%, 0,8. Y la composición del ISO C5 del ISO pentano en F es de 0,20. Por supuesto, la suma de los dos es 1. La corriente F se separa en dos, como ven en el dibujo. Una corriente X, una corriente X que no tengo los flujos. Por lo tanto, si yo quiero saber cuánto tendré que calcular, eso sería una incógnita, ¿cierto? Entonces, si esto es incógnito, ahí está. La composición de la corriente X es la misma que F, porque es una división de F en dos partes. Las composiciones no cambian, más lo que cambia es el flujo. La corriente F se divide en el punto 1. Entonces, aquí en este punto, en X y otra corriente. Esa otra corriente puedo ok. Esa otra corriente en realidad no tiene nombre en la figura, ¿cierto? Pero está entre 1 y 2. Lo puedo llamar Z. Solo para darle un nombre. Aunque la variable Z ya como que está usada, la voy a llamar W. Aunque la variable Z está usada. W es la otra corriente en la cual se divide F. Y por supuesto que es también
una incógnita, no sé cuánto vale. Y la composición de W es exactamente la misma composición de F. Luego, de la torre de C5 sale, como ven en el dibujo, hacia arriba un flujo S. Dice flujo lateral de isopentano cuya composición es 100% iso C5. Entonces de la torre voy a insertar una corriente hacia arriba. Esta corriente es S. Que no sé cuánto vale, por lo tanto es una incógnita, pero la composición Y del iso C5 isopentano en S es 1, porque esto es puro isopentano puro. Luego, del fondo de la columna o de la torre de isopentano sale una corriente Y que dice que Y es N pentano al 100%. Quiere decir que la composición de este señor es puro N pentano. Y esto sería corriente Y que no tengo ni idea de cuál será el flujo, pero cuya composición X de N C5 va a ser igual a 100%, es decir, 1. 100% NC5. Se une con la corriente W y produce el producto de la unión de estas dos es la corriente P, producto en el punto 2 que dice que va a la planta de gasolina natural. El valor de P no tengo idea de cuánto sea, por lo tanto es también una incógnita, y la composición de P es del 90% del NC5 a ver, X del NC5 en P debe ser 90% 0,9, mientras que X del ISO C5 en P es de 10% o 0,1. La suma de los dos debe ser igual a 1 por su P. Ok, entonces como ya vimos, esto que está aquí sería un diagrama de lo que nos falta saber del sistema como tal, con todas sus variables ya colocadas. Entonces el siguiente paso será determinar cuál es una base de cálculo, ¿cierto? Pues la base de cálculo es fácilmente previsible. Vamos a tomar 100 kilogramos por minuto de F. Lo coloco en verde para decir que es dato del sistema o dato del problema.
Y esto también es un dato. Son datos y esto también son datos. Balances, entonces vamos a escribir los respectivos balances que podemos colocar en cada uno de los subsistemas. Por ejemplo, en el punto de derivación, que es donde se separa la corriente F, en la corriente X y W, la corriente X va a la torre de isopentano, mientras que la corriente W va a la mezcla. Entonces, primero, en el punto de derivación, un balance global sería como sigue: F, que es lo que entra, es igual a lo que sale, que es X más W. Y eso sería ecuación 1. Y un balance por componentes. No sé si sea razonable colocar un balance por componente, porque igualito me va a dar lo mismo, ¿verdad? Porque las composiciones de X y W son exactamente las mismas, ¿cierto? De todas formas vamos a escribirlo, por no dejar, yo sé que no me va a servir de mucho, pero ahí está de todas formas. Balance por componente. F por la composición del n-pentano que hay en F es igual a X por la composición del n-pentano que hay en su corriente más W por la composición del n-pentano que hay en W también. Y eso sería ecuación 2. Ok, vamos a hacer entonces un balance en la torre, en el equipo, que es la torre de eliminación de isopentano. En la torre del isopentano puedo hacer un balance global que sería como sigue: lo que entra y lo que sale es la corriente S más la corriente Y. Y eso sería ecuación 3. Un balance por componentes para el n-pentano me dice que X por la composición del n-pentano que hay en X es igual, fíjense que n-pentano no sale arriba, arriba solamente sale isopentano, el n-pentano sale todo abajo. Por lo
tanto solamente aparecerá en y multiplicado por 1 porque es puro y. Esto sería ecuación 4. Y si yo quiero hacer un balance de isopentano, la cosa va a quedar como sigue. La cantidad de isopentano que entró en X por la composición de isopentano en X es igual a S. Porque obviamente ustedes saben que solamente hay isopentano saliendo por el tope y no hay nada de eso saliendo por el fondo. Bien, ahora nuestro sistema tenemos que hacer un balance en el punto de mezcla. Balance en el punto de mezcla luego de salida de la torre del isopentano. ¿Okay? Un balance global en el punto de mezcla sería sumar las corrientes Y y W, que es lo que entra. Lo que entra es Y y W y lo que sale es P, que es al final el producto que yo estoy buscando. Y esto es ecuación 5. Perdón. Esto es balance global. Aquí debía haber dicho también que era balance global. Ok, tengo el balance global en el punto de mezcla y obviamente que me falta el balance por componente en el punto de mezcla del N-pentano. Para el N-pentano entra de dos fuentes, ¿cierto? Entra en y entra también en W por la composición del N-pentano en W, lo que es igual a es igual a P por la composición del N-pentano en P. P por la composición del N-pentano en P. Y esto daría la ecuación 6. Ok. ¿Qué ecuaciones puedo yo sustituir? Bien, primero y principal, ¿cuáles son las variables incómodas aquí? Bueno, las variables incómodas son X, Y y W, ¿verdad? Porque, se me olvidó algo. Se me olvidó tomar en consideración todo el sistema. Entonces, vamos a ponerlo aquí de primerito. Bueno, de primerito no. Aquí al lado, porque es parte del problema. Entonces, en el sistema completo, un balance global sería F, que es lo que entra, es igual a S más P. Lo que entra en el sistema completo es F y lo que sale
es S y sale P. Resulta que, como ven, para todo, cuando yo hago esto, un balance global de todos los puntos, no hay nada que tenga, es decir, X desaparece, Y desaparece y W desaparece. Estas variables no están presentes en todo el sistema. Y el balance por componentes queda de la siguiente forma. Para el n pentano me quedaría F por Z del n pentano es igual, eso es lo que entra, mientras que lo que sale del n pentano solamente está en P, porque en S no sale nada del n pentano. Entonces sería P multiplicado por la composición del n pentano en P. Y esto sería ecuación 8. Entonces, lo primero que puedo decir al respecto es que puedo calcular fácilmente P utilizando la ecuación 8. Utilizando la ecuación 8, P es igual, y despejo P, que es F por Z de la composición de n pentano en F entre la composición del n pentano en P. Sería F por Z n pentano en F dividido entre X del n pentano en P. Si yo sustituyo esto por sus valores correspondientes, puedo decir que esto es igual a 100, que es F por 0,8, que es el valor del n pentano en F dividido entre 0,9, que es el valor del n pentano en P, y esto me da 88,8888, bueno, es kilogramos por minuto. Quiere decir que P ya lo puedo colocar aquí como no incógnita, valor obtenido de una variable en un cálculo. Luego puedo obtener S de la ecuación 7. Utilizando la ecuación 7, puedo calcular S donde S es igual a F menos P. Sustituyendo, F menos P kilogramos por minuto, y ya por supuesto tengo el valor de S. Ya tengo cuánto vale S del cálculo. Lo único que me faltaría es obtener el valor de X, Y W. ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, simplemente
puedo utilizar varias ecuaciones. Puedo utilizar la ecuación 4, la puedo utilizar para calcular x. Utilizando la ecuación 4, tengo que x es igual a s dividido entre la composición del iso c 5 en x. Es decir, perdón, x es igual a s dividido entre la composición del iso C5 que hay en X. Como ya ustedes saben, la composición de X es igual a la composición de F, porque es la misma corriente, solamente que se separaron en dos. Sustituyendo, X es igual a S dividido entre la composición del iso en F, que es 0,255,55 kilogramos por minuto. Ahora Y, para calcular Y puedo utilizar la ecuación 3. En donde Y es igual a X menos S. Sustituyendo, tengo que X menos S vale 44,44. Finalmente W, para obtener W puedo utilizar la ecuación 5, o también puedo utilizar la ecuación 1 y compruebo con la ecuación 5. Utilizo la ecuación 1 y rechequeo con la 5. Entonces de la ecuación 1, W es igual a F menos X. Sustituyendo, F vale 100 y X vale 55, lo que me da 44,44. Fíjense que W me dio lo mismo que me dio Y. Como Y se suma a W, fíjense que Y más W da 88,88, que es lo mismo que dio P. Y eso era la ecuación 5. Entonces ya hemos rechequeado los balances como tal. Kilogramos.
Voy a dejar entonces de compartir momentáneamente la pantalla. Stop, dice. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Cálculo de derivación. ¿Vieron que es lo mismo? No, ninguno. ¿Vieron que es prácticamente lo mismo que nosotros ya habíamos hecho antes para el reflujo? Lo único es que no tiene que estar mosca con las ecuaciones. Es decir, tiene uno que tener un poquito de intuición, una mínima pizca de talento para determinar, bueno, puedo usar esta ecuación para calcular esto. Y estar pendiente de las variables incómodas, ¿cierto? ¿Dónde se pueden eliminar esas variables? ¿Qué ecuaciones puedo yo utilizar para determinar esas variables? Y si tengo muchas ecuaciones, entonces lo más probable es que seguramente tenga que usar un sistema de ecuaciones 2x2. Dos ecuaciones con dos incógnitas, a veces 3x3. En muy raros casos, he llegado a ver en un sistema un 5%. Eso no va a ser el caso del examen. Así que no se preocupen por esa vaina. Ustedes van a decir, el profesor es un malo, mire, está haciendo los problemas fáciles en clase y en el examen, ¡guau!, me tira una vaina así fea. No, yo no soy de eso. La Areni se ríe. Tirar a matar. Seguramente te ha pasado en algunos casos, Lorín, te has encontrado profesores que son así. Te prometo que no te voy a hacer eso. Te voy a dar el mismo. Creo que son la mayoría de los casos, profe. Y más de ciclo básico. Bueno, no sé, yo no voy a hablar más de nadie. Yo sé lo que yo no hago, que otros tal vez puedan hacer. Bien, entonces, si no tienen ningún problema con la parte de derivación, vamos a ir ahora a la parte de purga. Voy a mostrar de nuevo el PowerPoint que tiene. A ver. Ajá. Ese es el problema que acabamos de hacer, que fue el problema de derivación. ¿Se fijaron que el resultado de hacer derivación es que yo puedo controlar la composición de P? Por ejemplo, si yo no quiero que sea 90 P, sino 91 o 92, ¿qué tendría que hacer? Tendría que aumentar X y disminuir W. Bueno, es lo mismo. Si aumento X, al mismo tiempo disminuye W, ¿cierto? Si yo quisiera controlar la composición de la corriente P, ¿qué pasa si en lugar de 90 quiero que sea 89, 88? Lo mismo, ¿cierto? Pero al contrario, si quiero que baje la composición del N-pentano en P, tengo que disminuir disminuir el flujo X, disminuir el flujo de la derivación. Si yo quiero que aumente la composición del N-pentano en P, tengo que aumentar el flujo de X, tengo que aumentar la derivación. Y así sucesivamente. Es decir, que controlando el flujo de una corriente X de la deriva, puedo controlar después, aguas abajo, puedo controlar la composición de P, lo que es muy importante, ¿cierto? Porque de la composición de P va a depender, número uno, el precio, ¿cierto? Que yo pueda, por ejemplo, yo puedo vender P a la planta de mezclado de gasolina, ¿cierto? Y obtener una ganancia. Mientras más rico en N-pentano, mejor, porque es más caro. Sin embargo, de nuevo, todo depende del cliente, ¿cierto? Si mi cliente me pide el 90%, se la vendo al 90%. Si mi cliente me lo pide al 88% o al 87%, se la vendo al 87%. ¿Qué es lo que tengo que hacer? No tengo que hacer nada. Fíjense, lo único que tengo que hacer es controlar el flujo de X, más nada. Si mi cliente me la pide al 93%, se la vendo al 93% porque aumento el flujo de la deriva X. Entonces,
es muy importante a la hora de satisfacer la demanda de mi producto. ¿Ok? Siguiente diapositiva. Finalmente, la purga. La purga no es el animalito ese que le sale al perrito. No, 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 no. Eso es pulga. Olvídense de esa vaina. Purga es un flujo de materia que se utiliza para eliminar una acumulación de sustancia inerte. Ouch. Sí. Eliminación de, o mejor dicho, em, ¿cómo que dice uno cuando quiere evitar algo? Avoiding en inglés. En inglés es avoiding. Prevención. Prevención. Entonces, para prevenir que una sustancia inerte se acumule dentro de mi sistema, no quieren eso, ¿cierto? Ustedes no quieren que un sistema haya acumulación. Porque primero y principal, el balance no se cumple. Si ustedes dicen balance de materiales, la acumulación es igual, y dicen que la acumulación es cero, en un sistema en estado estacionario, la acumulación es cero. Y para el diseño de esta clase de equipo, nosotros tenemos que asumir que acumulación es igual a cero. Pero resulta que cuando tengo un reflujo, puede que no sea así. Ya vamos ahora a aclarar este concepto. Pero la purga es, por el momento, vamos a definirla de la siguiente forma. Un flujo de materia que se utiliza para eliminar una acumulación de sustancia inerte que no interviene para nada en mi sistema. Esto es especialmente crítico en cuando tengo reacciones, en cuanto tengo reactores allí, ¿cierto? Ok, entonces, purga muy importante en reacciones químicas y reflujo. Okay. O indeseable, inertes o indeseables, que de otra manera se acumularían en el flujo de reciclaje, que de otra manera se acumularían en el flujo de reciclaje. Entonces, fíjense en el ejemplo que da allí, y ese ejemplo lo vamos a analizar de principio a fin para que se den cuenta cuál es el problema con la purga y para qué sirve. Dice, en una planta para producir metanol, química orgánica de nuevo, ¿saben la fórmula química del metanol, cierto? CH3OH. Se mezclan dos corrientes, una de hidrógeno, H2, y otra de CO, monóxido de carbono. Ojo, los dos son gases. Dos corrientes gaseosas se mezclan, no tengo ningún problema. Luego se introducen en un reactor para obtener metanol líquido. Reacción química, con una conversión del 18%. Listo. En la conversión, ustedes no han visto reacciones todavía, pero cuando vimos balance con reacción química, no sé si vimos la parte de conversión. La conversión es la cantidad de las sustancias que se convierten en producto. Si yo digo que la conversión en el reactor es 18%, quiere decir que el restante 82% no se convirtió. ¿Por qué puede pasar eso? Bueno, porque resulta que las reacciones son algo que no está a la misma velocidad que el fluido. Y una mezcla de reactantes puede entrar en un reactor y solamente reaccionar una fracción. El resto no tuvo tiempo. El resto, el 82% de los reactantes no tuvo tiempo de llegar al reactor, reaccionar y formar producto. ¿Y qué voy a hacer con eso? ¿Lo boto? Jamás. Absolutamente, nada que ver con eso. Tengo que reciclarlo. Entonces, ya ahorita vamos a ver el dibujo del problema. Resulta que tengo un reactor en donde entra una mezcla de gas, sale productos. Fíjense que el metanol es líquido, entonces tengo que separarlo, líquido del gas, y el gas lo regreso en forma de reflujo. Ok, dice
Se introduce en el reactor para obtener metanol líquido con una conversión del 18% y un producto gaseoso, que son los reactantes que no pudieron reaccionar, ¿cierto? Que deben ser recirculados para evitar un gran desperdicio de materia prima. Ustedes pueden ser de todo y la gente lo puede llamar a ustedes locos, pero pendejo no, por favor, jamás. Entonces no vayan a desperdiciar cosas que todavía se pueden convertir. La materia prima es costosa y tienen que sacarle el jugo a todo, hasta la última gotita de reactante, si fuese preciso, tiene que reaccionar. Y para mejorar la conversión en los productos químicos y reactores, se utilizan reactores con reciclo. Dice, la corriente de reciclo tiene, sin embargo, una pequeña cantidad de metano que se acumula. Mal. El metano no debería estar acumulándose en el sistema, puede causar problemas. Para lo cual se propone un sistema de purga, el cual debe mantener la concentración del metano en 3.2% máximo es permitido una composición de 3,2% de metano en el sistema. Bien, ¿de dónde vinieron esas cosas? Vemos en la otra diapositiva el dibujo del reactor, el que te aparece en el libro. Dice, la alimentación son las corrientes de hidrógeno 67,3%, CO 32.5% y el metano en la alimentación es 0,2. Es algo, ¿no? 0,2%, perdón, 0,2%. Entonces esa corriente entra al reactor, como está allí. Del reactor va a un separador gas líquido, ¿cierto? En donde el líquido sale como metanol puro, CH3OH, 100%, corriente E. Y el gas que contiene los reactantes que no les dio tiempo de reaccionar se regresan como un reflujo o reciclaje. ¿Qué contiene? Contiene hidrógeno, contiene CO y contiene metano. Ojo, también hay una corriente del separador que es la corriente de purga, que es la corriente que se utiliza para mantener el metano en 3.2% dentro del sistema y que no se acumule. Bien, voy a dejar de momento de presentar el PowerPoint y me voy a ir al archivo de Excel, que ya ustedes saben cuál es, para resolver el problema. Stop. Entonces ya ustedes saben, voy a mostrar mi pantalla completa. Bien, este era el mismo problema de antes. Perdón. Aquí estoy. El segundo problema de hoy, problema de purgado o de purga, es el ejemplo 34 y es el que vamos a resolver a continuación. Repito, aplicando exactamente los mismos procesos de cálculo de balance que ya sabemos. Y bueno, ya leímos el problema, que era la primera parte, y vamos a hacer ahora el dibujo como tal para el sistema. Resulta que tengo dos equipos, un reactor, a ver, y tengo también un separador.
A ver. Ok, entonces una vez que ya he determinado los equipos, vamos a ver cómo van las corrientes. Tengo una corriente de alimentación que entra al reactor, obvio. F de alimentación, F igual no dice, pero obviamente nosotros tenemos que elegir como una base de cálculo, ¿cierto? Y normalmente para esta clase de cosas, perdón, ya va. ¡Achus! ¡Ay, Dios! Perdón. Entonces, F no dice, pero dice la alimentación. Además, dice la composición de la alimentación es de la siguiente forma. Z de hidrógeno en F es igual a 67.3%, 0,673. Luego, Z de CO, monóxido de carbono, Z de CO es 32.5, 0,325. Y hay una composición de metano, CH4, Z. Ojo, el metano es un contaminante, 0,002 o 0.2%. Si yo sumo esos tres señores, me da 1. Pregunta para ustedes. Esas composiciones son ¿qué? Fracción molar, fracción en peso, análisis Orsat, ¿qué son? A ver, ¿alguien? Hello. Este, Esas composiciones son ¿qué? en peso, ¿Qué dije yo que era lo normal en gases? fracción molar. Fracción molar, correcto, muy bien. Entonces, recuerden, normalmente, si el balance no dice nada y el flujo es una corriente de gas, es fracción molar. Si el flujo es una corriente líquida, es fracción en peso, normalmente. ¿Ok? Pero entonces, como el problema no dice nada, lo estamos asumiendo fracción molar. Por lo tanto, no podemos escoger la base de cálculo en kilogramos, ¿cierto? Entonces F lo vamos a calcular en moles, moles por minuto, moles por unidad de tiempo. Esto es simplemente para colocarle las unidades a esto. Y como base de cálculo aquí podemos adoptar 100, que es muy normal. Entonces entra al reactor, en el reactor voy a colocar por aquí que la conversión es del 18%. Es decir, solamente el 18% de los reactantes que entran salen del reactor como producto.
Entonces, lo que sale del reactor es una corriente y esta corriente no tiene nombre. Sin embargo, uno le puede dar un nombre específico. Por ejemplo, P, si el, no, perdón, P aquí se utiliza para purga, ¿cierto? Entonces le podemos colocar aquí el nombre de S o Y, ¿cierto? Pero X y Y esa clase de letras no me gusta colocarlas porque ya están establecidas para composición. Entonces S en moles por minuto no sé cuánto es. Por lo tanto es una incógnita. Y la composición de S pues tampoco. Sin embargo, la composición de S, aunque no sé cuánto es, tampoco sé si es requerido calcularla en, ¿cómo se llama? En el problema. Bueno, de todas formas, por no dejar, esto sería la composición de hidrógeno en S, la composición de CO en S, la composición de metano en S y la composición de metanol, lo puedo escribir así, metanol en S. Nada de esto sé cuánto es. Según el dibujo tengo un separador que obviamente va a separar el líquido del gas. El líquido sale del separador en forma de metano al 100%, perdón, metanol. Metanol la corriente tiene el nombre E. Aquí no dice cuánto es tampoco. Por lo tanto es de nuevo una incógnita adicional. Y eso era el líquido. La composición X, ¿cierto? Del metanol en E es igual a 1 porque es metanol puro en forma líquida. Del separador entonces el gas sale y se devuelve al reactor, como ve en el dibujo, se revuelve a la corriente del reactor en forma de una corriente de reciclaje de nombre R. Entonces tengo una corriente de, a ver, aquí. Bien, la corriente R es gaseosa. R de reciclaje. No sé cuánto es. En moles por minuto. Ah, pero señora.
la composición, a ver, me la piden. No sé cuánto es la composición de X, no sé cuánto es la composición de CO y no sé cuánto es la composición de metano. Bien, vamos a ver si eso es cierto. La composición del hidrógeno en R es una incógnita. La composición de CO en R es otra incógnita. Y la composición de metano en R es, yo iba a decir que incógnita, pero en realidad no es una incógnita. Yo sé para qué es el purgado. Según el enunciado del problema, el purgado, número 1, evita que se acumule el metano. Y número 2, mantiene el metano en el sistema en una composición máxima del 3.2%. Estaba en el enunciado. A ver, déjame ver. Dice, se propone un sistema de purga el cual debe mantener la concentración de metano en 3.2% máximo. Entonces, esa sería la composición permitida del metano. Entonces, la composición del metano en el reflujo no es una incógnita, es parte de los datos. Ojo, miren una cosa. ¿Qué pasa si hacemos de momento, así sin purgar, un balance de componentes de metano? Balance por componentes de metano. Lo que entra es el metano que entra por F, ¿cierto? ¿Qué sale? ¿Qué sale de metano? Así sin purgar. No sale nada, ¿cierto? Entonces, si lo que entra de metano es 0,2 moles por minuto y no sale nada, ¿dónde fue a dar el metano? Se está acumulando, ¿verdad? Se está acumulando y acumulando y acumulando. No puede ser. Porque llegará un momento en que habrá tanto metano ahí en el sistema que el sistema es puro metano. Entonces no puede ser. Fallará el proceso, ¿cierto? Habrá una sobrepresión. Cuando pasa esto en la vida real, que por ejemplo puede pasar, no crean ustedes que no, sí puede pasar. ¿Cuándo pasa esto? A alguien se le olvidó abrir la válvula de purga en la planta. Todos estos sistemas son de controles automáticos, pero supónganse que en un momento dado alguien no estaba viendo y el control automático de apertura de la válvula falló. En esos casos, un error de software o algo por el estilo, ustedes saben que estas cosas son posibles, de hecho son factibles que pasen. Por un error de software, el sistema de control no pudo abrir la válvula de purga. Entonces se tiene que ir a abrir manualmente. Y si encima de eso a alguien se le olvidó y mandar a alguien, a un operador o ir personalmente a abrir la válvula de purga, resulta que el metano entró y nunca salió. Entró, se acumuló, entró, se acumuló, entró, se acumuló, entró, se acumuló. Al final, las composiciones, las composiciones o las cantidades de metano en el reactor se fueron hasta el cielo, se fueron a las nubes. ¿Y qué pasó con el reactor? Hubo una sobrepresión y el reactor se reventó. Le salieron fuga por todas partes. Hizo así, hizo como una vejiga. ¡Capum! Bueno, ahorita que estamos cerca de carnaval, ustedes saben qué es lo que pasa cuando ustedes inflan demasiado un balón o un globo, ¿cierto? Si se infla mucho, ¡pum! Bueno, lo mismo le puede pasar al reactor si se permite una reacumulación, una sobreacumulación de gases inertes en el reactor.
no está diseñado para eso y puede haber accidentes. De hecho, más de un accidente ha pasado por esa clase de tonterías. Porque a alguien se le olvidó monitorear la purgada, ¿verdad? O hubo un problema o falla de software que impidió que el sistema actuara de forma automática para realizar la purga. Entonces, ojo con la purga, mucho cuidado. Muy útil la purga para prevenir esta clase de problemas, ¿cierto? De hecho, es un proceso del sistema necesario. Lo primero que uno tiene que chequear, o mejor dicho, no lo primero, pero sí una de las primeras cosas que uno chequea a la hora de comprobar el correcto funcionamiento de planta de sus reactores es cómo está la purga. Sí, así como está. Buen ingeniero chequea la purga. Bien, entonces ahora sí, dibujemos la corriente de purga. La corriente de purga tiene que salir en alguna parte luego del separador, ¿cierto? Entonces vamos aquí a diseñar o a insertar una corriente. Vamos a ver si puedo dibujar esto aquí bien pegadito. Listo. Bien, entonces aquí tengo P. Corriente de purga que no sé cuánto es tampoco. De hecho, es parte de lo que me están pidiendo. ¿Cuánto debo yo sacar de purga para permitir que esto sea cierto? La composición de la purga es exactamente la misma que la composición de R de reflujo, ¿cierto? Porque es simplemente una división del separador. Sale R y sale P. Entonces, para ver el dibujo. Ok. De hecho, puedo yo colocar una corriente W. Esta corriente que sale del separador no tiene nombre, pero yo la puedo colocar como corriente W y colocarla como una variable, ¿cierto? Bien, entonces ahora sí puedo yo decir que la composición del metano en la purga es del 3,2% máximo. Es decir, que yo puedo colocar aquí 0,032, o sea, 3,2 de datos. Y esto es una incógnita. Y estos que están aquí también son datos. Bien, una vez que ya tengo el dibujo hecho, y fíjense que tengo el dibujo y le coloqué dos nombres de las variables, ¿cierto? Y también le coloqué las composiciones que están desconocidas allí. Y lo que sí es conocido también. Bien, vamos ahora entonces a hacer los balances. Bueno, base de cálculo. Ya había seleccionado como base de cálculo 100 moles de la alimentación. Recuerden siempre seleccionar como base de cálculo, sobre todo cuando hay reacción química, las corrientes donde tengan más información, es decir, de donde pueda ser mejor aprovechado. Ok, continuemos. Balances. Vamos a ver en dónde puedo yo hacer balances. En el punto de mezcla, en donde la alimentación fresca se mezcla con el reflujo, ¿cierto? En el punto de mezcla FR de la alimentación fresca se mezcla con el reflujo que viene del separador. Entonces el balance global
será como sigue. ¿Qué entra? Entra F y entra R. ¿Y qué sale? Sale la alimentación del reactor, llamamos F asterisco. Bueno, esa corriente de allí, F asterisco, ya ustedes saben, es la alimentación al reactor, que involucra las dos corrientes, F de la alimentación fresca y R de reflujo. El balance por componente, allá va. Ecuación 1. Para que me digan, profe, ¿dónde está la corriente F asterisco? Está aquí. Y así queda el problema sin ambigüedad. Sin ambigüedad. Ok. Balance por componentes. Como ya ustedes saben, tengo tres componentes: hidrógeno, CO y metano, ¿cierto? Pero, el metano es inerte, o sea que tengo hidrógeno y tengo también CO. Me falta algo, ¿cierto? Me faltan las reacciones que están ocurriendo aquí en el reactor. Entonces vamos a insertar ecuaciones químicas para colocar la respectiva reacción. Entonces, en un reactor de metanol tengo CO, monóxido de carbono, que reacciona con hidrógeno y eso da metanol. El metanol es CH3OH balanceando. Aquí tendría un 2 y ya. A ver, momentico. Bien, entonces como ven, la reacción principal para el reactor de metanol es CO más 2 de hidrógeno, reacciona para dar CH3OH o metanol. De nuevo, repito, la conversión es del 18%, en este caso del CO, que parece ser el reactivo limitante, parece ser. También hay una reacción, o mejor dicho, el metano que entra por aquí no hay o no tiene ninguna reacción ni con el hidrógeno ni con el CO, o sea que no hay reacción de metano para dar metanol, ¿cierto? Tendría que ser otra clase de cosas. Entonces el metano es inerte. El metano es inerte en el reactor. Ok. Balance por componentes. Ahora sí ya no tengo, ¿cómo que se llama? No me faltaría nada. Creo yo que no me falta nada. Balance por componentes en el punto de mezcla FR. Puedo hacer un balance de hidrógeno, un balance de CO y un balance de metano.
Bueno, vamos a hacerlo. Simplemente por no dejar, ya ustedes saben que uno de esos tres balances es dependiente. Para el hidrógeno, lo que entra de hidrógeno por F más lo que entra por R es igual a lo que sale y esto sería ecuación 2. Balance por componentes del CO. Lo que entra de CO en la alimentación fresca más lo que entra por R es igual a lo que sale y eso sería ecuación 3. Finalmente, para el metano, lo que entra por F más lo que entra por R es igual y eso me daría ecuación 4. Luego ahora sí voy a poder hacer mis balances en el reactor. Balances en el reactor. El balance en el reactor es lo balance de moles, por supuesto. En el reactor sería lo que entra es igual a lo que sale. Ojo, nosotros entonces estamos considerando que lo que se acumula es igual a 0, ¿cierto? Es un sistema en estado estacionario. Por lo tanto, no voy a colocar aquí la tablita de lo que se acumula para el balance global. Sería ecuación. Y el balance por componentes quedará de la siguiente forma. Dependiendo del componente hidrógeno, CO, CH4 y metanol. Ahora aquí lo que se acumula es igual a 0. Por lo tanto, no voy a meter en la tablita lo que se acumula, ¿cierto? Entonces,
Si lo que se acumula es igual a cero, lo que entra menos lo que sale, más lo que se genera menos lo que se consume, es igual a cero. Lo que entra menos lo que sale, más lo que se genera menos lo que se consume. Consume. Bien. ¿Qué entra de H2? Bueno, de H2 entra eso. ¿Y qué entra de CO? De CO entra eso. ¿Qué entra de metano? Bueno, de metano entra eso. Y de metanol no entra nada porque es un producto de la reacción. ¿Qué sale? O mejor dicho, lo que sale es lo que se consume. Bueno, ¿qué sale? Sale del hidrógeno, corriente S por la composición básicamente lo que sale es todo lo que sale en la corriente S, que es esta corriente que está aquí, sale del reactor. Para CO sale para metano sale y para metanol también sale alguito. Ahora, ¿qué es lo que se genera? Lo que se genera es, como vemos en la reacción, de hidrógeno se genera algo, no se genera nada, más bien se consume, ¿cierto? Y de CO no se genera nada, más bien se consume. De CH4 de metano no se genera nada, ni tampoco se consume nada. Y de metanol se genera algo, pero no se consume nada. Entonces, como ven, ya tengo en cero lo que debería estar en cero. Lo que se genera de hidrógeno, CO y metano es cero. Y lo que se consume de metano y metanol es cero. Entonces vamos a ver qué es lo que se genera. Se genera metanol, ¿cierto? El metanol que se genera es un mol de metanol por cada un mol de CO consumido, ¿cierto? Se genera un mol de metanol por cada un mol de CO consumido. Pero, ¿cuánto de CO se consumió? El reactor dice que hay 18% de consumo, de conversión. Por lo tanto, de todo el CO que entró, no todo se consumió solo
el 18%. Vamos a escribirlo aquí. Del CO, monóxido de carbono, ¿cierto? De todo el que entró, se consumió solo un 18%. Es decir, que este valor, lo que se consume, es igual a el 18%, 0.18, por lo que entró, que sería F asterisco por la composición de CO en F asterisco. Entonces, como ven, el 0,18 tiene que ver con el consumo de CO, de acuerdo a la ecuación estequiométrica que ya ustedes ven aquí. Entonces, estequiometría. Eso me da cuánto es el consumo de CO. Ahora, ¿cuánto es el consumo de hidrógeno? El consumo de hidrógeno, como ven aquí en la ecuación química de la reacción, es 2 moles de hidrógeno por cada mol de CO consumido. ¿Qué quiere decir eso? El doble, ¿cierto? De hidrógeno en moles, me estoy consumiendo el doble de lo que me consumí en moles de CO. Por lo tanto, aquí en moles de hidrógeno puedo escribirlo de la siguiente forma. Escribo lo mismo, solamente que en lugar de multiplicarlo por 0,18, lo multiplico por 36, que es el doble de 18, ¿cierto? A la broma. Entonces, ¿cuánto se consume de hidrógeno? El doble de CO. ¿Cuánto se consume de CO? 18% de lo que entró. ¿Cuánto se produce de metanol? De metanol se produce 1 mol de metanol por cada mol de CO consumido. Quiere decir que yo puedo escribir esto, que el CO consumido es igual al metanol producido, y ya quedamos todo el mundo contento. Bueno, entre comillas. Ay, perdón. Bien, entonces el balance por componente, disculpen, me va entonces a dar las ecuaciones 6, 7, 8 y 9. 6, 7, 8 y 9. Luego puedo entonces hacer lo del separador, o hacer balances en el separador. Balance global. Debía haber puesto balance global aquí también, ¿cierto? Donde digo en el reactor, balance global. Balance global en el reactor fue eso, y balance por componente fue la tablita. En el separador, balance global veamos el dibujo. Lo que entra S es igual a lo que sale E de metanol puro y W. Lo que entra S es igual a lo que sale E
más W. Ecuación 10. Y el balance por componentes puedo hacer de nuevo un balance por componente por cada componente de hidrógeno, de CO, de metano, pero sobre todo de metanol en el separador. Balance por componentes queda S por la composición de hidrógeno en S es igual a W por la composición de H2 en W. Balance de CO, lo que entra S por la composición de CO en S es igual a W por la composición de CO en W. Para el metano, S por la composición de metano es igual a W por la composición de metano. Eso con respecto a los gases, pero ahora con respecto a los líquidos, para el metanol, S por la composición de metanol, metanol es igual a E, que E, solamente que como ustedes saben es puro metanol, que será lo que sale del separador como mol por litro producto de metanol. Entonces esto me da las ecuaciones 11, 12, 13 y 14 del sistema. Finalmente, no he terminado. Finalmente, el otro punto donde puedo hacer balances es en el punto de mezcla RP, que es otro punto de mezcla. Punto de mezcla RP tengo balance global en el punto de mezcla RB. En el dibujo está que lo que entra es W y lo que sale es R y P, es decir, lo que entra W es igual a lo que sale R más P, que sería ecuación 15. Y el balance por componentes tengo de la siguiente forma. Aquí no tengo metanol porque W es flujo gaseoso, por lo tanto tendré hidrógeno, CO y CH4. Fíjense que las composiciones de W son exactamente las mismas composiciones que R y las mismas composiciones de P. Así que el balance por componente es relativamente inútil aquí porque las composiciones van a dar lo mismo, ¿cierto? Si las composiciones dan lo mismo, entonces es exactamente casi tan útil como las ecuaciones 2, 3 y 4. Pero bueno, ya que estamos aquí podemos escribir las ecuaciones de balance por componente
para cada uno de ellos. A ver, yo creo que son inútiles, pero por no dejar vamos a escribirlo. Para el hidrógeno, W es lo que entra y lo que sale sería ecuación 16 para el CO. Ecuación 17 y finalmente para el metano ecuación 18. Bien, voy a dejar de compartir un momento el archivo de Excel y le voy a hacer una propuesta, a ver qué tal me dice. Yo les voy a pasar a ustedes el Excel y de aquí al miércoles cada uno me tiene que enviar la forma de cómo resolvió el problema de purga, diciendo exactamente el mismo procedimiento. Utilicé esta ecuación para calcular esto, utilicé esta ecuación para calcular lo otro. Si tienen que resolver un sistema de ecuaciones, adelante. Yo lo único que quiero ver es si ustedes están en capacidad de resolver balances de materiales, ¿cierto? Ya que son las 12 del mediodía, vamos a dejar la clase hasta aquí. Si tienen alguna duda pueden venir a hacerme preguntas a través del grupo de WhatsApp. Está bien, profe. ¿Está bien? Breni, Eduardo. Ok, profe. Ok, listo. Bien, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Nos vemos el miércoles, ¿sí? Y les estaré enviando el material de apoyo actualizado y el archivo de Excel. Ya saben el compromiso que tengo. Bien. Feliz Gracias, tarde. profe. Feliz tarde. No jueguen mucho carnavales. Gracias, profe. Feliz tarde. Chao. Cuídense. Chao, profe.